Eu quero começar com você compartilhar um tema e para isso eu quero começar mostrando um pouco nosso tema que vamos a falar nesta noite. Há uma pergunta, casualidade ou propósito? Então, nestes 3 dias, nós, o campamento está tratando sobre o livro de Gênesis. Ayer el hermano habló sobre el tema de la creación del mundo, sobre el propósito, en el principio, toda la creación, lo que Dios hizo. Y hoy estaremos hablando sobre el diseño de Dios. Mañana también vamos a dar seguimiento a otros temas. Pero quiero les preguntar, ustedes pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, que es donde está escrito el título, casualidad o propósito. Pueden ver mi video. ¿Cómo está ahí? Por favor, me conteste el audio y video. ¿Cómo está? Se puede ver, pastor. Se puede ver. Se puede ver bien. Aquí va una sugerencia, ya. Entonces no se olvide de poner en la manera de vista, poner pantalla completa, porque vista del hablante, porque te va a ver más completo, va a ver más grande las fuentes de la presentación. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para presentar ese tiempo de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de tu presencia. Esta noche es una noche especial. Es una noche donde vamos a compartir su palabra, donde vamos a compartir el texto que está aquí en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Pero, Señor, estamos delante de tu rostro, de tu faz, y pedimos que el rostro de Cristo Jesús pueda ser mostrado en esta noche por medio de esa palabra, que nuestro Señor Jesucristo pueda ser presentado en esta noche a los que están escuchando. Espíritu Santo, rogamos tu bendición y tu presencia en nosotros, sobre nosotros, en medio de nosotros, en este tiempo. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amém. Queridos, o texto que vamos estar lendo é alguns textos, alguns versículos do capítulo 1 e 2 de Gênesis. Mi nombre é Samuel Silva e aí está a apresentação, Jornada 2, El Hombre y Diseño de Dios, e depois está a direção de minha página de Facebook, de Instagram. Você pode ver depois, não agora, por favor, depois. E a ideia é que podamos começar com uma explicação, uma exposição desses 2 capítulos. E para falar do relato da criação, temos que ver alguns pontos importantes. O primeiro de eles é entender que é impossível entender a Bíblia, sem os primeiros 2 capítulos de Gênesis. Ojo, não se pode entender a Bíblia sem os 2 primeiros capítulos de Gênesis. É crucial e ojo, há uma teoria, há grupo que estão vindo agora dizendo que Gênesis é mito, é leyenda, não é real, não é histórico. Então, não compreender Gênesis, principalmente seus 2 primeiros capítulos, é não entender a Bíblia. Ojo, outro detalhe aqui, é impossível entender a vida sem o lente do relato da criação. Mira aqui, eu estou usando lente agora. E eu tenho dificuldade sem esse lente. Mas se eu pongo o lente, me vai ajudar a ver com claridade o que necessito ver. E ver o relato da criação, o que vamos estudar agora. Sem ter esse relato da criação, não podemos entender a vida. Não estou falando só de criacionismo, de criação, não, sino toda a vida em sua existência. E vamos entender por quê em seguida. E não podemos entender a obra de salvação em Jesus se não entendemos a obra da criação e a caída. Porque Jesus vino então? Jesus vino a restaurar quê? Jesus vino a rescatar quê? ¿Para que Jesus vino a esse mundo? ¿Para que há a igreja? ¿Para que sou cristiano? ¿Para que debo ser cristiano? ¿Para que debo creer em Jesus? Então, se não entendemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, não podemos entender a Bíblia, não podemos entender nossa vida, não podemos, ou seja, quando falamos de vida, é o propósito de vida. ¿Por que estou aqui? ¿Por que he nascido? ¿Por que sigo vivo depois dessa pandemia, já que tantas pessoas morreram? ¿Por que sigo vivo? E lo demás, ¿por que entender a obra de Cristo? ¿Por que Cristo vino a esse mundo? Quem era Jesus e por que nasceu?
Entonces, para empezar eso, tenemos que ver el patrón del reino de Dios. ¿Cuál es el patrón, el modelo del reino de Dios? Cuando yo hablo de patrón, yo hablo de una regla, un modelo que debemos seguir. Y para entender cuál es el plan de Dios, no debemos olvidar, la Biblia no son, aunque son varios libros, son 66 libros, pero la Biblia cuenta una sola historia. No son muchas historias. Por supuesto, hay muchos personajes, hay muchas personas involucradas en la Biblia. Cerca de 40 autores escribieron la Biblia, escritores escribieron la Biblia, pero solo hay un autor. Y el autor de la Biblia es Dios, pero hay 40 escritores. Entonces la Biblia trata, a veces la persona pregunta, la persona dice, a ver, probame que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo tengo una pregunta, otra pregunta, a ver, probame que la Biblia no es la palabra de Dios. A veces la persona pregunta, pero a ver, probame que Dios existe. Y yo tengo otra pregunta, a ver, probame que de verdad Dios no existe. O sea, en otras palabras, Dios existe y estableció un patrón. El patrón no es el mío como misionero, no es de un pastor, no es de un tutor, no es de un filósofo, no es de un gobierno. El patrón es el patrón de Dios. Y para entender qué es el patrón del reino, tenemos que empezar por el principio. El patrón del reino trata de explicar en el principio. No se olvide. Empieza diciendo, capítulo 1, versículo 1, en el principio. ¿Principio de qué? Principio donde va a decir que Dios es el autor de la creación. Dios, la Biblia comienza con la declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ojo, aquí no está tratando de explicar la existencia de Dios. No está tratando de probar que Dios existe. No está tratando de decir, a ver, por favor, créame pues, Dios existe. No. La Biblia empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay algunas personas que dicen, pero yo no creo en Dios. Yo estoy en Compasión. Yo estoy en la iglesia por un programa. Yo no creo en Dios. Yo soy un ateo. Yo estoy en el programa de Compasión por los beneficios que hay. Yo estoy en la iglesia porque tengo amigos ahí, hay una red de amigos, entonces por eso estoy. Yo estoy yendo a esta iglesia porque me conviene, pero yo no creo en Dios. Es interesante que Génesis no te está implorando, pidiendo para creer en Dios. Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, David, el salmista David dijo así, el versículo, dijo el loco en su corazón, no hay Dios. Entonces David explica que no, el hecho de no creer en Dios es locura, el ateísmo es locura, porque Génesis empieza diciendo, hay un Dios y ese Dios ahora va a crear las cosas. En el principio, Él es eterno, Él viene de eternidad. Entonces, cuando llega Génesis capítulo 1, versículo 1, las cortinas se abren y ahí empieza la historia de la humanidad. Dios no empieza a existir en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios existe desde toda la eternidad. Dios nunca fue creado, Dios es eterno. Eso significa eternidad, que nunca hubo comienzo. Dios es eterno, pero en un determinado momento de la historia, las cortinas se abren y Dios empieza a revelar su plan y eso empieza a escribir en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios siempre ha sido Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? En el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Y desde el versículo 2 va a empezar a dar detalles. Ojo, no hay un vacío del versículo 1 para el versículo 2. No, es que yo he visto una prédica, yo he leído un libro donde hay un vacío ahí, la teoría del abismo del versículo 1, y ahí vino millones de años para el versículo 2. No, versículo 1 es el título principal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 adelante es la explicación de esta creación. Dios creando, Dios toma la iniciativa. Génesis va a relatar aquí que el Espíritu de Dios, versículo 2, la tierra estaba desordenada. La palabra desordenada
es una versión no muy buena. La Reina Valera no tradució bien esa palabra, porque la palabra correcta, la traducción correcta que otras Biblias han traducido es que estaba sin forma. Sin forma, o sea, estava vazia e sem forma, e Deus vai ordenando as coisas. Não é que estava desordenada, as coisas botadas por aí, e Deus vai tratar de ordenar. Não, estava sem forma, pero Deus vai tratar de dar forma, Deus vai moldeando, e estava vazia, e o Espírito de Deus se vai mover sobre as águas. Mira a criação de Deus, todo ha sido criado por Deus e para Deus. La Bíblia, então, vai dizer que Deus se puso muito contento com o que vai criar. E no princípio, Deus é o autor da criação. Deus cria todas as coisas. E é interessante que no capítulo 1, 7 vezes se vai repetir. E viu Deus que era bueno, considerou que era bueno, que era bueno. Todo o que Deus vai criando é bueno e é bueno. Pero quando chega capítulo 1, versículo 31, diz assim, Gênesis 1, 31, mira sua Bíblia, diz assim, e viu Deus todo o que havia hecho. É o sexto dia. A criação não terminou aqui. A criação não termina aqui. A criação termina no capítulo 2. Pero aqui no capítulo 1, versículo 31, viu Deus que todo era todo que havia hecho, que era bueno em gran maneira. Era muito bueno. Aqui há a excelência. Deus está muito contento com sua criação. Deus é o autor da criação. E outro, Deus é o rei da criação. Por quê? Como criador de todo, Deus é soberano. Ele é o rei legítimo sobre todo o que criou. Quando eu estou falando que Deus é rei, estou falando que Ele tem domínio e soberania, majestade. Ele reina majestuosamente, Ele reina soberanamente, Ele reina com poder e legitimidade. Deus é o rei sobre todas as coisas. Mira que interessante. Há muitas religiões orientales, em China, em Índia, em Japão, que vai dizer, incluso em Bolívia chegou o pachamamismo, o animismo, onde vai dizer que as coisas naturais é uma extensão de Deus. Ou seja, que o árbol é uma extensão de Deus. O rio é uma extensão de Deus. Por isso são deuses também. Por isso está Tata Inti. Por isso está Pachamama, a madre que genera vida. Algumas religiões creem que a criação é parte de Deus, pero não é. Deus está mais allá de las coisas criadas. Deus está, lá na palavra diz Deus é transcendente. Que significa? Ele está mais allá. Deus é superior de sua criação. As coisas criadas não são uma extensão de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano e as coisas criadas são criaturas. El Criador e a criatura. Por isso que Deus odia a idolatria. Por isso que não podemos adorar outras coisas senão a Deus. Por isso que em Éxodo, os 10 mandamentos, que algumas pessoas dizem, os 10 mandamentos são tão aburridos, para que me sirve hoje, siglo XX, não necessito os 10, siglo XXI, não necessito os 10 mandamentos. Escute o que diz a palavra de Deus em Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3. Deus dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mim. Versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Dios odia la idolatría porque Dios es creador y toda honra y toda gloria pertenece a Dios, no a la criatura. Adorar a serpiente, a hormigas, a animales, al sol, a la luna, quilla, inti, tataquilla, sea cualquier que sea la adoración a las cosas creadas, es idolatría y Dios odia la idolatría porque Dios es el rey de la creación. Él creó todas las cosas, solo Él merece adoración. Como criaturas de Dios, nuestro deber es nos someter a Él, nuestro Rey, y ser súbditos y rendir a Él la gloria que solo Él merece. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice eso. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11, tome nota por favor, tome nota. Apocalipsis 4:11, hay un tríplice tributo a Dios, gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas. Algunos dicen, pero no creo, misionero, es difícil creer, pues, ¿cómo va a haber alguien que creó? Yo soy evolucionista, yo soy de aquellos que prefiero creer en un Big Bang, yo prefiero creer en una explosión que vino del acaso, yo prefiero creer, queridos, la Biblia, la palabra de Dios, la naturaleza, la vida, el ser humano, la biología, la ciencia, explica que la creación es obra de las manos de un creador. Ahí está la cosa. Entonces, debemos adorar a Dios que se revela en la obra de la creación. Eso está muy claro. Salmos 19 es muy claro. Salmos 19 va a decir, oh Dios, te adoramos porque tú eres el creador. Mira Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmos 19. Los cielos y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Mira que interessante isso. Aqui está dizendo da maravilha de Deus. Aqui está dizendo que Deus é soberano e que Deus é o criador de todas as coisas. Não há outro. E disse, dia emite a outro dia palavra e uma noite a outra noite declara sabedoria. Sem linguagem. Aqui disse, não há linguagem, nem palavras, e nem é oída sua voz. Por toda a terra salió sua voz, e hasta el extremo del mundo suas palavras. Deus é o Criador soberano sobre todas as coisas. Alabado seja o nome do Senhor. Não há outro Deus soberano. Vamos seguir aqui. Eu quero ver com você, mira isso que interessante agora. Después de ver en el principio que Dios es el autor de la creación, Dios es el rey de la creación, vamos a ver que Dios fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es eso? Pero aquí no está hablando de cuerpo físico. No estamos hablando de que Dios tiene un cuerpo, porque Dios es eterno y es espíritu, y nosotros tenemos cuerpo. No está hablando, o sea, materia es la creación. Dios es espíritu. Dios nunca fue creado. Lo que estamos viendo aquí es que el ser humano es el punto más alto, es el punto más alto de la creación. El ser humano es el clímax de la creación de Dios. Porque hasta Génesis capítulo 1, versículo 26, hasta el versículo 25, hasta el versículo 25, vemos la creación del sol, la luna, los animales, pero ahora Génesis 1, 26 al 31, nosotros vamos a ver una creación de un ser totalmente distinto de los animales. Ojo, somos racionales, pero no somos animales. Ah, el ser humano es un animal racional. No, no somos animales. Nosotros fuimos creados de una manera distinta. Somos distintos de todas las cosas. Y aquí vamos a ver que la creación del hombre, de toda la creación, solo nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen de Dios. Capítulo 1, versículo 26.
Mira que interessante. Capítulo 1, versículo 26. Hasta el 25, sol, luna, estrellas, cielo, tierra, agua, animales. Pero versículo 26 cambia la cosa. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios dijo. ¿Está en el plural o en el singular? Exacto, está en el singular. Dios está diciendo. Pero mira aquí, hagamos al hombre. ¿Está en el plural o en el singular? En el plural. Aquí vemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad se manifestando. En Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos el Espíritu de Dios sobre las aguas. En Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos la pluralidad, la triunidad de Dios, Dios se manifestando. Hay una reunión celestial. Dios no está hablando a los ángeles, porque Dios va a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no está hablando a ángeles aquí. Ángeles, venga, vamos a hacer los hombres a nuestra imagen. Nosotros no somos a la imagen de los ángeles. Aquí Dios está hablando, está una reunión de la Santísima Trinidad, no tres dioses, sino uno solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí Dios va a crear la humanidad y dice, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Lea conmigo el 26. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos la belleza de la creación de Dios. Ojo, ojo, ponga atención. Hasta el versículo 25, todos los fueron creados según su género y su especie. Mira conmigo, por ejemplo, Génesis 1:21. Génesis 1:21. Usted que está viendo esse video, usted que le encanta la ciencia, usted que le encanta la biología, la medicina, áreas de salud, la veterinária, usted que le encanta a área de ciências, escute isso. Capítulo 1, versículo 21. E criou Deus los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, las aguas produjeron según su género, e toda ave alada según su espécie. Aqui, animais estão sendo criados segundo su género e espécie, pero em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não fuimos criados segundo género e espécie como os animais, fuimos criados a la imagen e semelhança de Deus. Mira, pez é pez, ave é ave. Eles não tinham um ancestral comum, eles foram criados segundo sua espécie. Não há um ancestral comum que vai generar pez e ave, não. Desde o princípio sempre foram peces, desde o princípio sempre foram aves. Aí se derruba a teoria do evolucionismo. Creemos sim em uma teoria da adaptação, que os animais se podem adaptar, pero desde o princípio foram criados segundo sua espécie. Ave é ave, pez é pez. E os homens é uma outra categoria. Os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. E como é isso? Ojo, que quando vamos falar aqui de criar o ser humano, quando Deus dijo, versículo 1:26, hagamos el hombre a nuestra imagen. Hombre aqui significa humanidade. Humanidade. Hombre foi a tradução do hebreu para o castelhano, pero el original, el idioma original del Antiguo Testamento, que é para homem, significa Adão. A palavra Adão significa humanidade. Adão não é nome de um homem. Pero como nós, o primeiro homem se chamava Adão, ok? Essa foi a tradução que os autores traduziram para entender o significado de humanidade. Tome nota, Adão del hebreu significa humanidade. Deus está dizendo, hagamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Deus não está sendo somente um nome, Adão. Deus desde então vai criar toda a humanidade a sua imagem e semelhança. E como é isso?
Ojo, hay que estar muy claro, porque en el versículo 27 dice, creó Dios al hombre. En la versión original, el escrito original del hebreo dice, y Dios creó a la humanidad a su imagen. Por eso que la palabra Adán significa humanidad. Dios creó a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. Aquí está la distinción biológica entre la creación de Dios, varón y hembra. No es una distinción de género, no es una distinción que da la sociedad, no es una distinción que yo voy a elegir. Yo nací con un cuerpo de hombre, pero quiero ser mujer. Yo nací con un cuerpo de mujer, pero dentro de mí hay un hombre encarcelado y tengo que liberar ese hombre. La sociedad me va a permitir liberar ese hombre. No. Quien define varón y hembra no es la sociedad y no es otros grupos, sino es la biología, sino es la creación biológica de Dios, varón y hembra. Varón es la palabra en hebraico que se dice zakar, y la palabra hembra es nekba. Dios crea el género humano, la raza humana. Ay, ¿qué raza usted pertenece? ¿Usted de qué raza es? No hay dos razas, no hay tres razas, no hay cuatro razas, solo hay una raza, y es la raza humana. El género y la raza, o sea, genérico, es la raza humana. Dios creó la humanidad dividida biológicamente entre hombre y entre mujer, entre varón y entre hembra. Por supuesto que no llamamos las hermanas de hembra, ¿no? Imagínate en la iglesia, ¿no? Hermanas, las hembras pasen adelante y vamos a orar. No, por eso que fue traducida por varón, por mujer, por compañera, porque la palabra aquí es biología. Dios primero crea el ser humano, la humanidad, y por eso recibe el nombre de Adán, humanidad, del hebreo Adán. Y ahí Dios hace la división biológica, macho y hembra, varón y mujer, varón y mujer. Dios está creando, y desde entonces Adán genera sus hijos a su propia imagen, que recibe la imagen de Dios. No es que a cada alma que va a nacer, no es que a cada niño que va a nacer, Dios tiene que venir y sellar con su imagen. No, la imagen vino desde Adán, y desde entonces todo ser humano que nace, varón, mujer, hombre o mujer, ya nace con la imagen de Dios. ¿Y qué es la imagen de Dios? Son los reflejos del carácter de Dios en el hombre. Es la representación del gobierno de Dios en el hombre. El hombre es que representa a Dios en la tierra. Es la imagen suprema de Dios. Es una imagen personal. El hombre es inteligente. El hombre es creativo. Y el hombre usa lenguaje. El hombre puede se comunicar, aunque sea por señas, aunque sea por palabras, aunque sea por sistemas. El hombre puede se comunicar. El hombre es inteligente. Es la imagen de Dios en él. Esta es la gloria de la creación. Y ojo, no solo eso. Dios va a nombrar el hombre como corregente de la creación. Vamos a ver enseguida. Pero quero terminar essa parte, essa diapositiva, dizendo o seguinte: ser criados à imagem e semelhança de Deus significa que devemos todos, jóvenes, senhoritas, míreme por favor, escúcheme. Hombres que estão vendo esse vídeo agora, essa classe agora, por favor, me escutem. Devemos entender de que devemos ser tratados todos com dignidade e respeito. Não é porque temos valor, sou muito importante, que maravilha. Não, por el contrário, somos pecadores. La dignidade em nós não pertence a nós mesmos, sino que viene de la imagen de Deus que está em nós. Não é que agora vamos ser adorados como deuses. Mira, adorem-me. Aí estava, el faraó era considerado como a imagem de Deus. Só o faraó dizia que recebia adoração. Os césares de Roma recebiam adoração. Por isso que diziam, Ave César, que significa salve César. César queria ser adorado como um Deus. Pero no es eso que la Biblia está diciendo. Nuestra dignidad está por la imagen de Dios que está en nosotros, que es infinitamente valiosa. Mira esa foto. Mira esa foto. Quizás para usted esa foto no vale nada.
Quizás si usted encuentra esa foto en la calle, usted podría pisar en esa foto. No te vale nada esa foto, pero para mí vale mucho. El papel no vale. El papel va a costar o que un boliviano, 50 centavos el papel me va a costar. Pero la imagen que está impresa en esa foto, en ese papel, la imagen que está impresa en ese papel vale mucho, porque son mis hijos. Daniel tenía 10 meses y Wesley tenía 3 años. Y es mi casa en São Paulo, Brasil. Para mí ese papel no vale, pero la imagen que está en él vale. Así somos nosotros. La imagen de Dios que está en nosotros vale mucho. Por eso que el aborto. ¿Por qué los cristianos son contra el aborto? Mira Argentina, mira Chile, mira Uruguay. Están muy avanzados. ¿Por qué Bolivia no libera el aborto de una vez? No, no. Escúchame, nosotros los cristianos que servimos a Dios somos en contra del aborto porque en cada ser humano está la imagen de Dios. Por eso que somos contra los homicidios, el feminicidio. Ay, qué lindo, mató por amor, mató por amor. Como salió un periódico recién, parejas de homosexuales quitan la vida, se suicidan por amor. No, no, nosotros somos en contra de la muerte, del aborto, del feminicidio. Somos en contra del abuso sexual. Las señoritas que están ahí, su cuerpo es valioso. Usted es la imagen de Dios, hija. O la imagen de Dios está impresa en usted. Nadie te puede tocar para manipularte, para abusar de usted. El adulterio va en contra de la imagen de Dios. La prostitución va en contra de la imagen de Dios. Es eso. Nosotros somos la imagen de Dios. Vamos a seguir aquí, ya estamos casi terminando. Vamos ver el siguiente punto. Pero también nosotros mostramos la imagen de Dios a liderar. ¿Cómo es esa imagen que está impresa en nosotros? ¿Por qué esa imagen fue impresa en nosotros? Es lo que nosotros vamos a llamar enseguida del mandato cultural. El mandato cultural. Nosotros decimos, cultura, ay, qué lindo, tener cultura es ser una persona muy inteligente, ay, una persona culta es aquel que escucha solo músicas clásicas, la cultura, no, no es eso. Escuche eso. Déjame explicar lo siguiente. Aunque Dios completó el proceso creativo en el 6º día, en el 7º descansó. Aunque Dios completó ese proceso creativo, la creación no terminó. No fue el final del desarrollo de la creación. Oye, pero ¿cómo es eso, misionero? Explícame bien. ¿No terminó? No terminó. No terminó. Mira conmigo Génesis capítulo 1, versículo 28, por favor. Génesis 1, 28. Dice así, y después de Dios crear varón y hembra, Dios crea la humanidad. Dios va a separar biológicamente varón y hembra, es Dios quien hace, ¿ok? Y en el versículo 28 está escrito de Génesis 1, y los bendijo Dios y les dijo, mira la bendición de Dios, frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias. Mira el versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, esto en el 30, y en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Mira qué cosa linda, eso es lo que nosotros llamamos del mandato cultural. Te explico. Mira eso. Dios terminó la obra creadora en el 6º día, pero la creación debía seguir siendo desarrollada y los seres humanos creados a la imagen y semejanza debían continuar el trabajo donde Dios lo dejó. Dios no abandonó, Dios descansó, pero la palabra cultura, el mandato cultural, la palabra cultura significa cultivar. El hombre debía cultivar la creación, sacar todo el potencial de la creación, no explotar el medio ambiente como está pasando hoy, sino cuidar del medio ambiente y sacar todo el potencial de la creación. Significa civilización como tarea. Mira, el trabajo, vamos a hablar mañana.
El expositor de mañana va a hablar sobre el trabajo. No quiero hablar sobre eso mucho hoy. Pero el tema aquí es el trabajo. Dios creó a Adán y Eva, la creación, la humanidad. Dios creó el hombre, humanidad, varón y hembra, con potencial de desarrollo. Adán y Eva no iban a estar durmiendo en el huerto de Edén. Ellos tenían que desarrollar la tierra. El hombre es creativo. Ojo, ponga atención. Vamos a cambiar la palabra hombre aquí por humanidad. La humanidad es creativa. Fuimos creados para creatividad, por eso no podemos desperdiciar nuestro tiempo. Queridos, empieza a crear algo. Dios nos creó para sermos creativos. La creatividad viene de Dios, es parte de la imagen y semejanza de Dios en nosotros, la creatividad. A mí me gusta criar, empezar a elaborar. A mí me gusta tanto el Minecraft, a mí me gusta tanto Fortnite. ¿Por qué usted no pasa a ser un creador? ¿Por qué usted no pasa con su creatividad a crear cosas? Ay, qué lindo, ¿no? Steve Jobs creó ahí todo el equipo. Ay, qué lindo, ahí esses grandes construtores de computadores, mira, estas personas, el creador de Microsoft, el creador, Dios creó el humano con poder. No desperdicie su vida, empiece a crear algo para la gloria de Dios. Y ojo, crear las cosas para la gloria de Dios. Mira qué maravilla es la internet. Ahora estoy con la cámara prendida aquí, la computadora aquí, estoy proyectando luz prendida, Biblia aquí. Mira la internet, quién desarrolló los sistemas de red, de cableado, de Wi-Fi. Qué lindo es parte de la creatividad que Dios dio al ser humano. No fue el diablo, fue Dios. Aunque el diablo quiere usar para destruir las cosas, pero la creatividad viene de Dios. Empieza a crear hoy. En essa quarentena, por que não has creado um novo sistema de classes? Temos Google Meet, temos Zoom, pero pode ser criado outros sistemas, outras plataformas virtuais. ¿Por que não? É a criação de Deus. A tarefa de Adão e Eva era fazer a terra um huerto del Edén. Deus dijo, ustedes vão a cultivar, vão a terra hasta aquele ponto que toda a Pero mira conmigo aquí, vamos a terminar. Y el patrón de Dios, el modelo del patrón de Dios es este. ¿Cuál es el panorama entonces de Génesis 1 y 2? Ya que Génesis 1 está hablando de esos detalles, pero quiero dividir ahora Génesis 1 y 2. Quiero dividir Génesis 1 y 2. Y la división que quiero hacer ahora es la siguiente. Escucha, ponga atención. ¿Qué quiero hacer? Déjame cerrar essa ventana. Ok, excelente. Aqui estamos. A divisão que quero fazer é essa. O primeiro relato da criação é Gênesis 1. O primeiro relato, onde vemos a criação de los ángeles. Pero o segundo relato, Gênesis capítulo 1, segundo relato da criação. Não são duas criações. O primeiro relato está em Gênesis 1. Está falando de uma maneira general. Animales, cielo, tierra e homens. Gênesis 2, versículo 4 ao 25, vai ser mais específico. E vai mostrar um panorama, algo, o homem como o centro da criação de Deus. Gênesis 2 vai mostrar o homem como o centro. E como era a vida que Deus dibujou. A vida tal como foi desenhada para viver-se, enmarcada por uma série de relações perfeitas. Gênesis 2, del 4 ao 25, tem 3 claves para entender esse capítulo. Primeiro deles é ver que a relação entre Deus e os seres humanos. Deus plantou um huerto em el Edén. Deus ha dado reglas, Deus visitava o homem, Deus ha dado órdenes ao homem, Deus cuidava do homem, havia uma relação perfeita entre Deus e o homem. Segundo, havia em Gênesis 2 uma relação perfeita entre o homem e a mulher. Era uma relação maravilhosa, uma unidade. Interessante que disse que o homem, eles estavam lá, não havia, homens, míreme por favor, homens, queridos que estão aqui, míreme por favor. Amplie sua pantalla, por favor. Míreme bem. Míreme. Não havia uma autoridade abusiva
del hombre sobre la mujer. No había un patriarcado machista, no había. Había armonía. Y no había mujeres, mírenme por favor, señoritas, queridas. Mírenme por favor, señoritas. Queridas mujeres que están asistiendo esse vídeo ahora. Não havia um feminismo dominante, abusivo. Não havia um feminismo rebelde. A mulher tentando dominar o homem. Não, havia harmonia. Como sabemos que havia harmonia? Capítulo 2, versículo 25 diz que homem e mulher estavam desnudos e não se avergonçavam. Que significa? Que eles não tinham vergonha nem medo, havia uma unidade entre os dois. Não havia um homem dominante, macho, machista, não. E não havia uma mulher feminista sobre ele. Havia unidade. Homem e mulher. Era a meta da criação de Deus, o patrão do reino de Deus. E os seres humanos e a criação, a harmonia perfeita. Adão não adorava a Pachamama. Adão não adorava a Tata Inti. Adão não adorava o sol, as estrelas. Adão cuidava da terra e havia uma harmonia perfeita entre Adão e Eva. Pero nós vamos ver agora em seguida, desde agora, que esta relação perfeita entre todo o que havia, todo o que era todo lindo se perdeu. Entrou o pecado e é o que nós chamamos reino perdido. Todo se perdeu. Toda essa harmonia, homem com Deus, se perdeu. Porque o pecado quita essa comunhão. A harmonia homem e mulher se perdeu. Porque o pecado traz pelea entre homem e mulher. E a harmonia homem e natureza se perdeu. Porque o pecado hace do homem um explotador. E não cuida do meio ambiente. E por lo pior, passa a adorar o meio ambiente. Eu quero terminar com você vendo o seguinte. Como é isso, então? Que passa depois desse reino perdido entre o pecado? O pecado vai destruir todas as coisas. E a Bíblia vai explicar que o primeiro Adão perdeu todo por seu pecado. E o segundo Adão, chamado Cristo. Cristo na Bíblia é chamado del segundo Adão. Uma nova humanidade. Em Adão, a humanidade, que já expliquei, a palavra Adão significa humanidade. Em Adão, a humanidade se perde, peca. E em Cristo, Romanos 5 vai dizer que Cristo é novo Adão, a nova humanidade, todos aqueles que estão em Cristo, Cristo, o segundo Adão, lo recobrou através de sua obediência perfeita à vontade de Deus e sua morte na cruz. Isso é o grande mensagem da Bíblia. Alguém pergunta, o que significa a Bíblia? Este é o grande mensagem da Bíblia. Hasta el reino perfecto de Dios. El capítulo 3, el reino perdido. Desde Génesis 3 adelante, Cristo, el segundo Adán, va a recuperar, va a recobrar lo que el hombre perdió en el Edén. Essa é a grande história da Bíblia. Esse é o panorama. Agora, a Bíblia, queridos, não é um conjunto de citas morales. Haga esto, não pode jogar futebol, não pode fazer isso, não, não. A Bíblia é o grande livro de Deus, a grande história de Deus. Interessante que em Gênesis começa um jardim, em Apocalipse a Bíblia termina em uma cidade, e a cidade que Apocalipse termina, e aqui estou caminhando para a conclusão. A cidade de Apocalipse, a grande cidade, que aqui vai haver aqui, capítulo 21, versículo 1. Em Gênesis, o jardim, o huerto, pero o pecado estropeou todo. Cristo restaura todas as coisas, o segundo Adão, Cristo restaura todas as coisas. E agora, depois da restauração final, em Apocalipse, o último livro da Bíblia, a Bíblia vai mostrar como termina todo. Apocalipse 21:1, tome nota, Apocalipse 21:1. Lo que perdimos em Adão, e vi um cielo novo, porque o primeiro cielo e o mar já não existe mais. Deus vai destruir todo para reconstruir. E eu, Juan, vi a santa ciudad, a nova Jerusalém. Vi uma grande voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Ahora Dios está restaurando todas las cosas. La Biblia es esa historia donde termina todo. Lo que empezó en Génesis, en un huerto, ahora termina en Apocalipsis en una ciudad restaurada por Dios. Vamos a ver entonces la conclusión de todo eso. Es que todo fue creado por Dios. Prácticas. Primero, todo fue creado por Dios. Segundo, el hombre fue creado y no debe ser adorado. El hombre es criatura y nunca debe ser adorado. El hombre depende de un creador. El hombre, estoy hablando de humanidad. La palabra hombre aquí no estoy definiendo solo el sexo masculino. Ya expliqué al empiezo que la palabra hombre significa humanidad. Entonces, déjame usar la palabra humanidad para estar bien claro. Senão algunos dicen, solo hombre. La Biblia es muy machista, muy machista, muy machista. No es. Es que a veces no entendemos. Es que a veces las personas completa. La palabra hombre significa humanidad en la Biblia. Y aquí en Génesis 1 y 2, significa humanidad. Ya expliqué. Entonces vamos a ver, la humanidad posee la imagen de Dios. Posee valor y dignidad. No tiene que ver, esa dignidad, queridos, no tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con los estudios, no tiene que ver con la nacionalidad. Es que yo nací en Bolivia, es que soy conquistado, y ahí vienen los conquistadores. Termina esto en el nombre de Jesús. No hay conquistadores ni conquistados, solo hay una raza humana, y esa raza fue creada por Dios. Por supuesto, si hay opresión política, se há opressão del fuerte sobre el débil, del rico sobre el pobre, se há opressão del poderoso sobre el débil, es porque es fruto de la caída del ser humano, del pecado, porque el patrón original de Dios no tiene esa distinción. Dios creó a la humanidad a su imagen, a la imagen de Dios creó la humanidad, macho y hembra los creó. E não tem que ver com ser conquistado ou ser conquistador. Es que Estados Unidos, por isso temos o Ministério de Despatriarcalização. Estados, termina esse sentimento negativo. Es que eu nasci em Bolívia, se hubiera nascido em Finlândia, se hubiera nascido em Nova York, se hubiera nascido em Brasil, termina isso. Não há brasileiro, não há boliviano. Para Deus só há uma raça, a raça humana criada à imagem de Deus. Por isso que todos dependemos de Deus e fomos criados à imagem de Deus, e essa imagem é que traz dignidade para todo ser humano que nasceu em Sacaba, que nasceu em Estocolmo, que nasceu em Nova York, que nasceu em São Paulo, que que traz a dignidade ao ser humano. Deja hoje esse sentimento maligno de depressão, de angústia. Es que soy pobre, es que nací aquí. Sacaba es la ciudad pobre. Deja de esto. Aunque estamos en Sacaba, yo estoy en Sacaba. Yo vivo en Ualiane, kilómetro 9, la rotonda de Ualiane. Ahí yo vivo por la carretera subiendo al norte. Aunque estamos en imagen de Dios, lo mismo los que están en São Paulo, los que están en Tóquio, los que están en Beijing, los que están en Pekín, somos iguales en dignidad. Diferentes, por supuesto, homem e mulher. Biologicamente distintos, homem e mulher, pero de la misma raza, la raza humana. Por supuesto, por isso que em Gênesis vemos o primeiro matrimônio, Adão e Eva, um matrimônio heterossexual, homem e mulher. Não era Adão mais Adão, não era Eva e outra Eva, não era Adão com outro homem bigote, não, era Adão e Eva. Heterossexual, por isso aquele matrimônio é heterossexual, e por isso aquele matrimônio é monogâmico, uma sola mulher e um solo homem. Não é Adão e dos Evas, não é Eva e dos Adão, não, é Adão, um Adão e uma Eva. Ele matrimônio, o modelo de Gênesis é heterossexual, homem e mulher, e monogâmico, um solo homem e uma sola mulher. Por isso também a conclusão é que devemos desarrollar e expandir a criação de Deus, cuidar do meio ambiente, expandir, criar, inventar. Temos esse poder criativo em nós, temos esse poder criativo em nós. Não se deixe escravizar por TikTok, não se deixe escravizar por Facebook, não se deixe escravizar por os videos
Empieza a criar, andar a estudar tecnologia, andar a estudar culinária, andar a estudar como preparar ricas coisas, andar a hacer videos, andar a hacer coisas ricas. Não se passe o dia vendo coisas tontas, videos criativos. Não, somos criação de Deus, a la imagen de Deus e temos poder. Le explico, eu não sabia como usar um OBS, eu não sabia como usar um Google Meet, um Zoom, eu não sabia usar o Canvas, eu não sabia usar Facebook Live, eu não sabia, eu tive que aprender a fazer todo isso, e hoje, para a glória de Deus, estou usando sistemas de tecnologia, eu não sabia nada disso, tive que aprender. Mira, a criação de Deus é perfeita, e para terminar, a criação de Deus não havia malo, não havia dolor, não havia maldade, não havia sofrimento e muerte. Todo esto entrou com o pecado, que é um outro tema que podemos ver em seguida. Pero não se olvide, Gênesis não é mito, Gênesis não é leyenda, Gênesis não é um cuento, Gênesis não é uma ficção, Gênesis não é uma película de Hollywood, Gênesis é verdade. Génesis es la verdad y muestra la perfecta creación de Dios, muestra el pecado del ser humano y la necesidad de Jesucristo que rescata al ser humano caído en Génesis. Génesis es la realidad. ¿Quieres conocer más? ¿Quieres saber más un poco de esa historia y otras historias? ¿Quieres conocer? Entra a nuestro grupo de Facebook. Ahí está. Tenemos un grupo en Bolivia, se llama Teología Bíblica Bolívia. Haga um print dessa pantalha. Saca um print, por favor, dessa pantalha. Teologia Bíblica Bolívia. É nosso grupo de Facebook. Entre e vamos estudar aún mais a palavra de Deus e vamos ver as coisas gloriosas que Deus ha hecho. Há videos, há playlist de YouTube, há videos de Facebook. Todos os domingos estamos transmitindo em vivo por Facebook Live prédicas e estudos bíblicos. Que Deus os bendiga em Cristo. Deus os bendiga a todos. Eu quero terminar com vocês orando, por favor. Vou poner aqui na primeira pantalla. Vamos orar. Senhor, te damos graças. Alabamos tu nome. Reconocemos que tu eres el rey de la creación. Tu eres el autor de la creación. Tu eres Dios soberano. Y que fuimos creados a su imagen. Hombre y mujer. Distintos biológicamente. Porque tú has decidido que seamos distintos biológicamente. El ADN que está en nosotros nos distingue. Esta es creación tuya, Señor. Essa distinção, maravilhosamente criados, somos a sua imagem, homem e mulher, distintos biologicamente, pero iguales em dignidade, em valor e honra, porque tu imagem está em nós. Te adoramos e te reconhecemos como Deus. Não somos casualidade, não somos frutos de uma casualidade. Por el contrário, somos propósitos. Somos propósito tuyo. O desenho da humanidade cumpre o propósito de Deus em nós. Graças por cada um que está vendo esse vídeo. Seja tu bendição, tu amor e tu graça sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, que Deus los bendiga em Cristo. Um grande abraço. Déjame cambiar aqui para les saludar. A ver aqui. Isso. Bendiciones. Querida irmã Jolie, querida irmã Juana, queridos hermanos jóvenes, que Dios los bendiga. Soy el misionero Samuel. Si quieren me encontrar, quiere hablar conmigo, quiere hacer preguntas, estamos en el Templo de Fe Puntiti, Asamblea de Dios de Bolivia, kilómetro 5,5, carretera Sacaba, subiendo al norte. Bendiciones. Chao, Jolie. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, pastor. Chao, Nicole.